Increíble rescate. Madre Gata enfrentó a una serpiente pitón y reveló su valentía transformadora. En un pequeño pueblo donde el sol brilla y las risas de los niños resuenan, Lucía, una madre gata de pelaje gris y ojos brillantes, vivía cada día con amor y esfuerzo. Criaba a sus 3 adorables cachorros en un hogar lleno de luces parpadeantes de esperanza. Pero la rutina tranquila se desmorona cuando una sombra oscura se cierne sobre ellos. Una serpiente pitón gigante ha llegado como un monstruo amenazante. El aire se volvió pesado. Los habitantes del pueblo sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. Lucía, con su corazón latiendo desbocado, solo podía pensar en el peligro que acechaba a sus pequeños. Sus instintos maternales a flor de piel, sabía que no podía dejar que el miedo la paralizara. La vida ya había sido dura, y ahora, esta amenaza carnívora parecía ser otro golpe más. Pero se acordó de las palabras de su madre: el valor se mide en momentos difíciles. Así que, con una determinación que ardía en su interior, dio un paso hacia adelante. Mientras la serpiente se deslizaba por las calles de tierra, Lucía se interpuso entre ella y sus cachorros, su pelaje brillando bajo el sol como un escudo. La comunidad comenzó a asomarse, los murmullos crecían. Algunos querían correr a ayudarla, otros temían lo peor. El dilema gravitó en sus corazones. ¿Deberían dejar que la madre gata se enfrentara sola a la bestia o unirse a su lucha por la vida? Lucía giró su cabeza y miró la multitud de ojos atónitos. «Ayúdame», gritó con toda su fuerza, su voz resonando como un eco de esperanza. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El grito de Lucía resonó como un llamado. La energía del pueblo cambió. Al ver su valentía, el coraje brotó en los corazones de sus vecinos. Con gritos de ánimo, las personas comenzaron a avanzar, mostrando que estaban dispuestos a unirse en esta lucha. Lucharon por la libertad de su comunidad, por el amor que compartían, por los que no podían defenderse. Lucía no estaba sola. La serpiente, con su imponente figura, sintió que el aire vibraba con la fuerza de un pueblo unido, fuertemente determinado a proteger lo que más amaban. En el clímax de ese enfrentamiento, cuando la serpiente parecía invencible, un rugido de energía colectiva estalló. «No pasarás», gritaban los vecinos en un coro que superaba el grito de la serpiente. La madre gata se sintió llena de fuerza, más que nunca, mientras sus ojos centelleaban con determinación. En ese instante, la serpiente retrocedió, despojándose de su poder y convirtiéndose en un símbolo de las adversidades que habían enfrentado siempre. La batalla finalizó, y el pueblo estalló en vítores. Lucía, valiente y triunfante, había salvado a sus cachorros y reforzado el vínculo de su comunidad. Sin embargo, una pregunta quedó en el aire: ¿cómo enfrentarían juntos las adversidades que aún les esperaban? Las miradas se encontraron. La valentía de Lucía era un faro de esperanza, pero el camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbre. Al compás de la lucha, una chispa de unión brillaba en cada corazón del pueblo, ansioso por saber qué sorpresas les traería el siguiente día. El sol se alzaba tímidamente sobre el horizonte, y la luz dorada iluminaba los rostros cansados pero felices de los habitantes del pueblo. Lucía, aún temblando de la adrenalina del enfrentamiento, sentía el calor del triunfo en su pecho. Sus cachorros se acurrucaban a su lado, ajenos a la gravedad de lo ocurrido, jugando y saltando entre risas. Sin embargo, la madre gata no podía ignorar la sombra que dejó la serpiente pitón. ¿Qué harían ahora? ¿Cómo podrían asegurar la paz en su hogar? Mientras la gente comenzaba a dispersarse, Lucía notó a don Gregorio, el anciano sabio del pueblo, acercarse a ella. Con su bastón en mano y una mirada profunda, se detuvo frente a Lucía. «Hiciste lo que muchos no se atreverían a hacer, pequeña guerrera», dijo, su voz resonando con respeto y admiración. «Pero el peligro ha pasado, no olvides que también hay que levantar la guardia». «¿Cómo hacemos eso, don Gregorio?», preguntó Lucía, su voz un susurro lleno de preocupación. «Si una serpiente pudo infiltrarse, ¿cuántas más vendrán?». El anciano pensó durante un momento, observando los juegos de los cachorros. «La unión es nuestra mayor fortaleza.
Debemos crear un consejo de animales, compartir la vigilancia y mantenernos informados sobre cualquier amenaza. Si actuamos juntos, ningún enemigo podrá separarnos o destruir lo que tanto amamos. Lucía asintió, viendo el poder de las palabras de don Gregorio. En su corazón, sabía que la comunidad había respondido a su llamado, pero el trabajo no terminaba ahí. Entonces debemos convocar a todos, dijo con decisión. No solo a los gatos. Todos los animales del pueblo deben estar incluidos. La idea tomó forma en su mente, un fuerte lazo de amistad y unidad, donde cada uno pudiera aportar su voz. Se organizó una reunión en el parque central. Lucía, con la ayuda de los otros animales, hizo volar banderas coloridas y colgó carteles anunciando el encuentro. Pronto, ganado por la curiosidad y el deseo de formar parte, los habitantes comenzaron a llegar. Pájaros, perros, e incluso ranas se acomodaron en la fresca hierba. La atmósfera estaba cargada de anticipación. Cuando todos se reunieron, Lucía se puso de pie, su corazón latiendo fuerte en su pecho. He enfrentado el peligro y he sentido la fuerza de este pueblo, comenzó, con voz firme. Hoy debemos hablar sobre cómo proteger lo que más amamos. Quiero que cada uno de ustedes comparta sus ideas. Las conversaciones brotaron como flores primaverales. Presentaron historias de amenazas pasadas, ideas sobre vigilancia y tácticas de defensa. Lucía escuchó atentamente, sorprendida por la creatividad y la dedicación de sus amigos. Poco a poco, todas las lenguas comenzaron a unirse en un solo canto, estaban listos para hacer frente a cualquier amenaza juntos, pero mientras los corazones recuperaban la calma, una joven paloma, con un brillo de preocupación en sus ojos, levantó el vuelo y empezó a hablar. ¿Y si la serpiente no ha huido? Me contaron que alguien la vio en el bosque. El murmullo se intensificó. Lucía sintió un escalofrío. La unidad que habían logrado construir era sólida, pero también se dio cuenta de que la batalla por su hogar aún no había terminado. Algo más acechaba en la oscuridad. Miró a su alrededor, viendo las caras preocupadas de sus amigos. Estaban juntos, pero la tensión en el aire era palpable. Los peligros del futuro parecían tan reales como nunca. Necesitamos estar preparados, afirmó Lucía, con una resolución aún más fuerte. El momento de actuar se acerca, y debemos hacerlo como uno solo. La multitud asintió, el aire se llenó de determinación, pero también de un temor cuestionador. ¿Cómo se enfrentarían a lo que aún no sabían que venía? Y así, mientras el sol comenzaba a descender por el horizonte, los corazones se unieron en un solo latido lleno de esperanza y miedo, listos para enfrentar lo desconocido. ¿Qué les depararía la noche? Las sombras estaban a punto de revelar más verdades que no podían imaginar. El cielo se tornó de un profundo azul oscuro, salpicado por estrellas titilantes que parecían contemplar el bullicio del pueblo. El aire fresco traía consigo un murmullo de inquietud, y Lucía podía sentir la tensión. La reunión había despertado no solo el sentido de unidad, sino también los temores ocultos que cada animal llevaba en su interior. Mientras los cachorros se acomodaban a su lado, las palabras de la paloma resonaban en su mente, ¿y si la serpiente no ha huido? Con cada latido de su corazón, la preocupación crecía, una sombra que oscurecía la luz del triunfo que habían sentido horas antes. Don Gregorio, sintiendo el bajón emocional, se acercó nuevamente a Lucía. La vigilancia es tan importante como la valentía, dijo con un tono suave. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar. Quizás deberías considerar hacer rondas de vigilancia nocturna. Hay muchas maneras de mantener el pueblo seguro. Lucía se sintió reforzada por sus palabras. No solo en la noche, propuso, podemos organizar turnos durante el día también. Cada uno puede aportar sus fortalezas. Mientras hablaba, se dio cuenta de que la idea de vigilancia no era solo para protegerse, sino también para construir un sentido de comunidad aún más profundo. Todo el pueblo trabajaría en equipo, apoyándose los unos a los otros. Se decidió que al amanecer, cada grupo de animales compartiría las tareas de vigilancia. Los pájaros, por su aguda visión, volarían alto para vigilar desde las alturas. Los perros usarían su agudo sentido del olfato, y los gatos, con su sigilo natural, estarían atentos en los lugares más estratégicos. Lucía pensó que incluso las ranas podrían ayudar, alertando sobre cualquier movimiento en el agua. El entusiasmo se apoderó de la multitud. Las ideas brotaban como un torrente, y cada uno parecía más dispuesto a hacer su parte. La energía renovada permitió que la pausa incómoda comenzó a disiparse.
Risas y planes se intercambiaron entre amigos mientras los rumores de la serpiente se desvanecían en promesas de camaradería. Sin embargo, en la espesura del bosque, la noche estaba lejos de ser tranquila. La serpiente pitón, mucho más peligrosa de lo que habían imaginado, se deslizaba silenciosamente entre las hojas, sus ojos amarillos resplandecían con un brillo feral. Había escuchado la reunión desde la distancia, y ahora, alimentada por la ira y el deseo de venganza, que se cernía sobre el pueblo como un nublado presagio, al amanecer, Lucía despertó con determinación. Recordó las palabras de don Gregorio sobre la vigilancia. Cada uno debía estar en su lugar, cada uno debía actuar con coraje. Pequeñas manadas de animales se dispersaron a través del pueblo, mientras Lucía organizaba a sus cachorros. Hoy, más que nunca, somos uno, dijo, su voz firme resonando en sus corazones mientras se movían por el pueblo. El aire se volvió tenso, casi eléctrico. Cada ruido podía ser un indicio de peligro. De repente, un grito desgarrador resonó desde el bosque. Un perro de la guardia, Sam, había avistado algo. La vegetación se movía de manera insólita. En un giro, la figura siniestra de la pitón se presentó ante ellos, más imponente que nunca. Lucía sintió que el tiempo se detenía mientras los ojos de todos se volvían hacia la serpiente. Un miedo helado invadió el ambiente. La batalla que habían temido había llegado. El desafío que enfrentaban no era solo una lucha por la supervivencia, sino la prueba de su unión y valentía. «Rápido, a las posiciones», gritó Lucía, su instinto de líder despertando. Con cada animal empoderado por el propósito, sabían que no podían retroceder. Un rugido de determinación surgió de la multitud, pero la serpiente, lista para atacar, no tenía intención de retroceder. Esa noche, ¿se desató la batalla? ¿Quién prevalecería al final? La amistad y la valentía podrían resultar ser los mejores aliados. El aire estaba cargado de tensión cuando la pitón se deslizó hacia adelante, sus escamas brillando en la penumbra como si la oscuridad las hubiera adornado. Lucía, con el corazón palpitante en el pecho, dirigía a su equipo con un fuego en los ojos. Juntos, todos juntos, resonó en su mente. Era la voz de don Gregorio, y también la de cada uno de sus amigos. Los pájaros, en sus posiciones elevadas, comenzaron a graznar y a revolotear, indicando que la serpiente estaba muy cerca. Con cada grito, su silueta se hacía más tangible, más amenazante. Lucía se posicionó al frente, con sus cachorros a su lado, lista para la acción. Un instante decisivo, un giro del destino, estaba a punto de desatarse. «Formen un círculo», gritó el perro Sam, intentando contener el pánico que subía como un hilo de fuego entre ellos. Susu, el gato más guerrero del barrio, se posicionó de inmediato, flanqueando el lado de Lucía. Nunca había imaginado que un día lucharía por su hogar. Era solo un juego de sombras y luces, pero ahora todo era real, su vida estaba en juego. La serpiente se acercaba más. Su mirada parecía perforar el aire con intenciones oscuras, buscando la debilidad en sus filas. Justo cuando el frío de la amenaza ocupó el espacio, la valentía de Lucía se transformó en un canto. «No le tengamos miedo. Defendamos lo que es nuestro», dijo con voz fuerte y clara. Esa palabra «nuestro» resonó en el corazón de cada animal presente. Sin pensarlo dos veces, Lucía dio un salto audaz, mostrando su determinación. La serpiente, sorprendida, se detuvo un segundo. Fue el instante que necesitaba el grupo. Con movimientos rápidos, los pájaros comenzaron a descender, lanzando pequeñas ramas y hojas, confundiendo a la pitón. La llegada de la comunidad unida contra la adversidad era más poderosa de lo que todos pensaban. Mientras tanto, los cachorros de Lucía, con sus corazones llenos de valentía, decidieron seguir a su madre. Se lanzaron hacia la serpiente, ladrando de forma estridente. Su valentía era una promesa de que no estaban solos, que iban a pelear en cualquier circunstancia. La serpiente, furiosa, se retorció, tratando de recuperar el control de la situación, pero el grupo había visto un rayo de esperanza y no se rendirían tan fácilmente. En un giro inesperado, la pitón lanzó un ataque, buscando desenfrenadamente apresar al gato Susu entre sus anillos. Pero el pequeño guerrero, ágil y astuto, logró esquivarla con un salto espectacular. Su agilidad hizo que la serpiente se fuera de equilibrio, y eso fue lo que Lucía necesitaba. Ahora, dio la señal. Todos se lanzaron al frente, juntos, como una ola de valentía. La pitón, ahora rodeada, comenzó a perder su confianza. En ese momento,
una nueva estrategia se formó, los animales embestían por turnos, arrinconando a la serpiente, haciéndola dudar. El pánico en sus ojos amarillos miraba a su alrededor y, en un instante, la serpiente comprendió que había subestimado la unión de esos valientes. La batalla se tornaba en favor del pueblo, cuando, de pronto, un destello de su antigua ferocidad se encendió en su mirada. No puede ser esto el final, susurró entre sus escamas. Fuera del caos, los murmullos crecían, y el eco de la esperanza llenaba el aire. Lucía sabía que estaban cerca del clímax de su lucha. Justo cuando la Pitón estaba a punto de contraatacar, la comunidad unida había aprendido que no solo eran capaces de defenderse, sino que la amistad era su mayor fortaleza. Sin embargo, en la confusión, lo que Lucía no había visto, era que otro peligro acechaba, oculto entre las sombras del bosque. ¿Sería capaz su valentía de enfrentar no solo a la Pitón, sino también a la nueva amenaza que acechaba? El cielo se tornó más oscuro al instante en que la Pitón lanzó su ataque. La tensión se palpaba en el aire, cada uno de los animales sintió como un escalofrío recorrió su espina dorsal. Lucía, moviéndose decidida, hizo un gesto rápido para que sus cachorros retrocedieran, pero era demasiado tarde. La furia de la serpiente era abrumadora y su instinto de proteger a su propia familia la empujó hacia el peligro. La Pitón deslizó su cuerpo como una sombra, y el mundo pareció detenerse. Cada uno de los animales, desde los más pequeños hasta los más grandes, respiró hondo. Un estruendo resonó cuando la serpiente intentó atrapar a Susu, y en la confusión, Lucía supo que había llegado el momento de hacer algo arriesgado. La posibilidad de perder a su amigo, y a su propia vida, encendió una chispa de valentía que no sabía que poseía. Susu, gritó en su corazón, y las palabras aullaron por su mente. Con un salto feroz, se lanzó hacia la serpiente, pegando un zancada que la sorprendió. La Pitón giró la cabeza hacia ella, sus ojos ámbar, llenos de furia. Lucía sintió el rugido del miedo, pero también la energía de sus amigos a su alrededor, un canto colectivo que se transformó en su armadura. No dejaré que te lleve, prometió, enfrentando a la serpiente con un desafiante ladrido. Fue como si la oscuridad cediera espacio ante la luz de su determinación. Pero en el fondo, el retumbe del temor no la abandonó, era un sonido sutil, una advertencia. Algo estaba acechando. Mientras la lucha continuaba, los pájaros aleteaban alrededor, lanzando pequeños objetos, distrayendo a la Pitón de su objetivo original. La estrategia era ingeniosa, los resplandores de colores brillantes contrastaban con el gris sombrío de la serpiente. Cada grito de alarma de los pájaros era un recordatorio de que no estaban solos, y eso hizo que la fuerza de Lucía creciera a medida que la Pitón luchaba por mantener el control. Algo inusual en la atmósfera se intensificaba. Una ráfaga de viento desvió las hojas caídas y trajo consigo un sonido distante, un murmullo profundo que resonaba con notas misteriosas. Lucía entrecerró los ojos, intentando discernir de dónde venía. Podría ser otro desafío asomándose entre los árboles. La Pitón, arremetiendo en su pasión frágil, no se había dado cuenta de lo que se aproximaba. Con cada zancada, Lucía entendía que podía haber más en este bosque que solo la amenaza de la serpiente. Comenzó a recibir imágenes fugaces en su mente, luces donde deberían haber sombras, soplos de vida inesperados que emergían en el silencio. Vio a sus amigos empujarse entre sí, luchando por mantenerse firmes, y esto la reafirmó. No debemos rendirnos, gritó, intentando mantener el enfoque de su equipo. Pero Lucía no podía apartar su mirada de la bruma oscura que se acumulaba en la distancia. En el mismo instante en que la Pitón pareció retirarse para reunir fuerza, el nuevo peligro dio un paso hacia adelante, dejando entrever lo que podría ser su destino. Un gran alarido resonó entre los árboles, y las sombras se movieron. La silueta de otra criatura emergía, más imponente que antes. Con una piel escamosa dura como el acero y una mirada que irradiaba desafío, la multitud se congeló ante la nueva amenaza. El grupo, que había luchado valientemente, ahora se encontraba en un dilema aún más grande. ¿Qué es eso?, murmuró Sam, con un hilo de voz. Lucía sintió que el frío se apoderaba de su corazón, pero en su interior había una llama que se negaba a extinguirse. Un momento de incertidumbre la envuelta, sin embargo, sabía que debía seguir adelante. ¿Cómo se enfrentarían ahora no solo a la Pitón, sino a esta nueva presencia que acechaba? La batalla que había comenzado apenas estaba alcanzando su verdadero clímax. Con una mezcla de miedo y determinación, Lucía levantó la cabeza, lista para la siguiente jugada. ¿Acaso la valentía y la unión de sus amigos serían suficientes para enfrentar el nuevo desafío que se aproximaba?
El viento silbaba ferozmente entre los árboles, llevando consigo un eco de incertidumbre que envolvía a Lucía y a sus amigos. Todos miraban la figura emergente, la criatura era aún más grande de lo que pudieron imaginar, su piel retorcida brillaba con un matiz oscuro que absorbía la luz como si de una sombra eterna se tratase. Los ojos de los animales brillaban con miedo, pero en el corazón de Lucía había una chispa de resolución, un latido que decía que todavía había esperanza. «Todos juntos», gritó Lucía, tomando la delantera. La voz de su madre resonó en su mente, la verdadera fuerza se encuentra en la unidad. Sus amigos la siguieron, dispuestos a enfrentar lo que fuese necesario. La Pitón pudo ser formidable, pero ahora tenían dos enemigos. Era un desafío que pondría a prueba no solo sus habilidades, sino también su amistad. La criatura avanzó, sus escamas brillando como acero bajo la escasa luz. Cada paso hacía temblar el suelo, y el aire se cargaba de una tensión palpable. Lucía sintió como su corazón latía con fuerza y en su mente se dibujaron imágenes de su familia, de Susú, de cada uno de sus cachorros. No podían dejar que el miedo las dominara, debían luchar, y como lo hizo antes, su valentía se tornó en acción. Ahora, rugió, aprovechando el caos que había comenzado con las distracciones de los pájaros. Con un salto, se lanzó hacia la serpiente, justo cuando ésta parecía distraída por las sombras que emergían de la bruma. La Pitón volvió su atención hacia ella, lista para atacar, pero Lucía se movió con agilidad, guiando a sus amigos a formar una barricada detrás de ella. Susú, sintiéndose impulsado por la valentía de Lucía, también dio un paso adelante. «Estamos contigo», añadió, sus ojos desafiantes brillando. Las palabras encendieron la llama de desafío en el grupo. Los otros animales comenzaron a unirse, formando un frente unido en el que la esperanza y la valentía se entrelazaron como una línea defensiva, pero de repente, un rugido resonó desde el fondo del bosque, y el terreno comenzó a temblar. Los árboles se movieron, y la criatura reveló un par de alas desplegadas, mostrando su verdadera forma. Era un dragón, su figura imponente con escamas que destellaban en la luz mínima que se filtraba entre las hojas. ¿Un dragón? En este bosque, musitó un ave, incapaz de entender cómo tal criatura podía existir en su hogar. Lucía sintió que su valentía se desvanecía, pero recordó su propósito. «No estamos aquí para rendirnos», susurró a sí misma, recordando la fuerza que su madre siempre le había enseñado. Así, con cada palabra, cada grito, los animales comenzaron a unirse aún más. Eran una hordas de valentía, con el dragón y la Pitón frente a ellos. Las miradas de ambos grupos se encontraron, y Lucía se dio cuenta de que no era solo una lucha contra un enemigo, sino una prueba de su fuerza colectiva. La esencia de la resistencia estaba en esa lucha, donde todos y cada uno de ellos podían dejar su huella. Si funcionaban como uno solo, podrían salir victoriosos. Todo se detuvo un instante, y el silencio rasgó el aire. «Que empiece la lucha», gritó Lucía, impulsando a todos a avanzar, sin saber que ese sería el momento decisivo, donde la vida y el destino del bosque estarían en juego. Sin embargo, lo que Lucía no sabía era que la llegada del dragón traería consigo verdades ocultas sobre su hogar, desafiando todo lo que pensaba saber. Sería ese el momento que cambiaría su vida y la de todos los que amaba. El rugido del dragón resonó nuevamente, y la batalla estaba a punto de estallar. Con el destino del bosque pendiendo de un hilo, una nueva verdad se cernía en el aire, una verdad que podría ser más poderosa que cualquier serpiente o dragón. El dragón dejó escapar un aliento ardiente, iluminando la oscuridad del bosque con un resplandor intenso que hizo temblar el corazón de todos. Lucía, sintiendo que la adrenalina recorría su cuerpo, dio un paso adelante, infundiendo coraje en cada uno de sus amigos. «No se detengan», gritó con todas sus fuerzas. Su voz se alzó sobre el rugido, resonando como un faro en medio de la tormenta. Susú, la madre gata, se movió junto a ella, y la valentía de su corazón indomable brillaba en sus ojos. «¡Unámonos! Lucharemos juntos», exclamó, mientras agrupaba a sus cachorros detrás de ella. Aquellos pequeños, que antes no conocían el miedo de tal forma, comenzaron a dar pasos firmes y decididos. El dragón, observando al grupo de animales valientes, se detuvo. Su mirada centelleante reflejó curiosidad, como si cuestionara la locura de sus contrincantes. Entonces, la Pitón, en un intento de desviar la atención, lanzó su ataque hacia Susú. Con movimientos ágiles, ella se interpuso, desafiando a la serpiente con un saltito audaz. El tiempo pareció detenerse mientras las garras de la Pitón cortaban el aire. Pero antes de que el ataque pudiera alcanzar a Susú, Lucía, preocupada, gritó: «¡Espera!
Confía en nosotros. Aquel grito resonó y fue un llamado a la acción, así que, en un movimiento sincronizado, todos los animales lanzaron sus fuerzas contra el monstruo, una bandada de pájaros piando, un grupo de ciervos corriendo, y los pequeños cachorros de Susu coordinando un ataque de distracción. El dragón, sorprendido por aquel frente unido, dejó escapar otro rugido, pero esta vez no era de furia. Era de asombro ante la unión que ellos habían creado. El miedo no nos controlará, dijo Susu, su voz retumbando en el aire. Lucía sintió como su propio miedo se evaporaba, reemplazado por un sentimiento profundo de comunidad. Todo el bosque cobraba vida, floreciendo en ese instante de lucha y determinación. A medida que la batalla progresaba, algo en el dragón cambió. En lugar de combatir con rabia, empezó a elevar su vuelo, buscando una perspectiva más alta de la situación. Sus escamas relucían a la luz, y Lucía se dio cuenta de que su presencia era poderosa pero no necesariamente malvada. Con un giro, el dragón comenzó a inclinarse hacia ellos, como si estuviese evaluando esa extraña fuerza que habita entre los animales. Es un momento decisivo, pensó Lucía. Si todos seguimos luchando, tal vez podamos demostrarle que somos más fuertes juntos. A la par, la pitón se retorcía con furia, y en un instante, Susu vio la oportunidad perfecta. Con un salto audaz, se enfrentó a la serpiente, comenzando una danza peligrosa mientras otros animales se unían al festín. Lucía vio a su madre tomar un riesgo y su corazón se llenó de admiración. Podrían realmente cambiar el rumbo de la batalla. Las llamas del dragón iluminaban sus rostros, brindando una calidez momentánea que contrastaba con el temor que sentían. No te rindas, gritó Lucía, sabiendo que el camino por delante podría ser el más importante de sus vidas. Hoy luchamos por lo que amamos. Pero justo cuando todo parecía encaminarse hacia una victoria potencial, un eco de extraña risa penetró el aire. ¿Qué creen que pueden lograr?, resonó una voz profunda y burlona desde las sombras del bosque. Aquello los dejó en suspenso, incapaces de entender qué se cernía sobre ellos. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Hay algo más en juego?, se preguntó, mientras el misterio de aquella risa parecía desvelar un peligro aún mayor. Con la tensión palpable, cada mirada se centró en aquel que hablaba, preguntándose qué nuevo enemigo acechaba entre ellos y su destino. La risa resonaba por el aire como un eco malicioso, un sonido que hacía que todos los animales se estremecieran. Lucía miró a su alrededor, notando la preocupación en los ojos de cada uno de sus amigos. Una sensación de incertidumbre los envolvía, como una niebla densa que amenazaba con ahogarlos. Del fondo del bosque, una sombra se deslizó entre los árboles, revelando una figura esbelta y oscura. Era el guardián del bosque, el mismo que había advertido a Lucía antes. Su sonrisa burlona indicaba que la situación era mucho más peligrosa de lo que habían anticipado. ¿Por qué luchan?, preguntó, su voz suave y persuasiva. El dragón no es su enemigo. Soy yo quien ha deseado el caos en este lugar. Es mi risa la que desata el verdadero terror. Susu se erguía, desafiando al guardián con una mezcla de valentía y rabia. No puedes intimidarnos. Defenderemos nuestro hogar hasta el final. La madre gata, con miradas resueltas, miró hacia sus cachorros, quienes habían captado el valor de su madre. La unión había encendido algo en ellos, un fuego que no podrían apagar. El guardián, al ver la determinación en sus ojos, soltó una risita. ¡Qué conmovedor! Pero mis poderes son inmensos, y lo que tu dragón guarda no es más que un juego de sombras. Lucía sintió como algo en su interior crujía. Había una verdad oculta detrás de esas palabras. Su mente se apresuraba a recordar los relatos de antiguas batallas en el bosque, donde la valentía siempre había prevalecido sobre la oscuridad. No somos solo animales, se atrevió a decir, poniendo un pie adelante. Nosotros luchamos por amor, por comunidad. Esas son nuestras armas más fuertes. Aquel momento de claridad la iluminó como el resplandor de las llamas del dragón. La figura oscura dudó, pero pronto su risa se intensificó. Amor y comunidad ante el poder interesante, pero no será suficiente. Sin aviso, levantó una mano y un torrente de sombras emergió de ella, transformándose en criaturas oscuras que salieron disparadas hacia el grupo. Lucía y Susu se lanzaron al frente, intentando contener la amenaza. La pitón, tambaleándose aún tras el enfrentamiento, se unió a ellos, y juntos, empezaron a empujar a las sombras de regreso. Mantente firme, gritó Susu mientras sus patas se movían con rapidez.
Cada pequeño paso de sus cachorros se unía a la lucha, sus aullidos llenando el aire de coraje. La lucha se tornó caótica, cada animal defendiendo su parte, desesperados por proteger lo que amaban. Pero la risa del guardián se escuchaba más fuerte, resonando incluso entre el estrépito de la batalla. De repente, una luz brillante apareció en el cielo. Lucía miró hacia arriba, y su corazón se alegró al ver al dragón volando en círculos. Su esencia ardiente parecía aún más intensa, y en ese momento, ella entendió. El dragón no está aquí por el caos, está aquí por nosotros, gritó, llamando a todos a darse cuenta. Nuestra unión ha despertado su esencia. Juntos podemos luchar. Con un renovado sentido de esperanza, los animales se reagruparon, mirándose entre sí. La luz del dragón se intensificó, como si estuviera esperando su momento. La pitón se movía con agilidad, defendiendo el lado de Susu mientras los pájaros lanzaban ataques desde el cielo. La batalla se traducía en armonía, y cada gruñido y cada aullido se convertía en un canto de resistencia. Justo cuando parecían ganar terreno, el guardián alzó su voz hacia el cielo. No se engañen. No soy el único que busca el poder en la oscuridad. Yo solo soy un mensajero de los que vendrán a reclamar lo que les pertenece. Lucía sintió que su corazón se hundía ante esa revelación. ¿Qué otros horrores estaban por llegar? ¿Qué haremos ahora?, se preguntó, ahora más que nunca consciente de que la batalla solo estaba comenzando. El peligro apenas había revelado su verdadero rostro y así, en un instante de calma entre el desorden, la mirada de Lucía se fijó en el dragón. Sintió que una conexión se formaba entre ellos, una comprensión profunda que prometía nuevas transformaciones. ¿Podrían juntos encontrar la manera de enfrentar al verdadero enemigo que amenazaba su hogar? La intensa duda se alzaba mientras el viento soplaba, trayendo consigo un eco del futuro. La luz del dragón iluminaba el bosque en un resplandor anaranjado, y junto a esa bruma cálida, la presión de la batalla se hacía más intensa. Lucía, aún conectada al poder del dragón, sintió que su corazón se aceleraba. Era un latido de determinación, un eco de todo lo que había significado proteger a su hogar. Los animales a su lado luchaban con fervor, creando una danza de valor y unidad. Sin embargo, el resplandor de esperanza pronto se oscureció por la sombra del guardián. ¿Creen que con esa luz podrán detenerme? Mis sombras son solo el principio. Al hablar, lanzó un nuevo ataque, envolviendo a Susu y la pitón en un remolino de oscuridad, mientras los demás luchaban por mantener su posición. Susu, gritó Lucía en un momento de terror. El eco de su nombre se desvaneció entre los gritos de los demás. Susu luchaba con la oscuridad, sus patas se movían con rapidez, intentando liberarse del abrazo sombrío que lo mantenía prisionero. Lucía sintió como la angustia se apoderaba de ella. Tenía que actuar, tenía que hacer algo. Recorrió el bosque con su mirada, buscando cada rincón, cada aliado. Vamos, amigos. No dejen que el miedo les detenga. Recuerden por qué luchamos, los instó, y su voz resonó con ese poder que el dragón le había conferido. Los animales, reconociendo la valentía de su líder, redoblaron esfuerzos. Bailaban entre las sombras y una nueva luz parecía surgir en sus corazones. Susu, con la fuerza de su amor por sus cachorros, logró liberarse de la oscuridad, enfocándose en aquel amor y alzando la mirada hacia Lucía. Juntos. Nadie se rinde. Mientras sus palabras volaban, la pitón también, reavivada por el compromiso de Susu, se liberó y fue hacia el guardián. En una contracarga inesperada las sombras titubearon. Los animales, sintiendo la unión en sus corazones, aumentaron su esfuerzo. El dragón brillaba con más intensidad, casi desafiando la oscuridad que los rodeaba. Ahora, gritó Lucía, alzando sus patas. Hacia adelante. Los animales, inspirados por su llamada, llegaron como un torrente de naturaleza pura. Unieron su fuerza, un huracán de amor y resolución que estalló en el corazón del guardián. La risa burlona se fue transformando, desvaneciéndose en un grito agudo. Esto no ha terminado. Volveré, resonó su eco mientras los poderes de la oscuridad luchaban por retenerse. Con un último esfuerzo, una luz brillante emergió del dragón, uniendo a cada animal y amplificando su coraje. En un instante, ese torrente de luz arrastró al guardián, llevándolo lejos, hacia una oscuridad incipiente de la que no podría escapar. El bosque respiró de nuevo. Se escucharon susurros de alivio, y el eco de sus corazones resaltaba ese sentimiento de victoria.
La risa que una vez había infundido terror se redujo a un murmullo distante. Pero en medio de la celebración, Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Volverá de verdad», murmuró, con una preocupación carcomiéndole. Los animales se reunieron con ella, celebrando el rescate de Susu y la victoria recuperada. Pero Lucía, con el dragón aún ardiendo en el cielo, comprendió que esta batalla era solo una muestra de lo que estaba por venir. Cada uno de ellos había demostrado una valentía excepcional, pero en el fondo había otro susurro, un eco de advertencia sobre un futuro incierto. «Debemos unirnos y prepararnos», dijo, con la determinación renovada en su voz. «Si el guardián es un mensajero, debemos descubrir qué o quiénes están tras él». Mientras se miraban unos a otros, una sombra se atravesó en sus pensamientos, el verdadero enemigo se acercaba. Lucía sabía que apenas comenzaban a rozar la superficie de lo que significaba pelear por su hogar. ¿Sería suficiente su amor y valentía? La inquietud la recorrió, y la luz brillante del dragón palpitaba, añadiendo más preguntas que respuestas. El viento sopló nuevamente, trayendo consigo un murmullo suave, como si el bosque les advertía de nuevos desafíos. Y con esas inquietudes aún reverberando en el aire, todos sabían que la calma sería temporal. ¿Qué peligros los acechaban en la oscuridad próxima? La incertidumbre volvía a ser una compañera constante mientras el silencio se asentaba, prometiendo más de lo que podían imaginar. El sol amanecía con una intensidad renovada sobre el pueblo, dibujando sombras doradas que danzaban en el suelo. Lucía, la madre gata, sentía el latido de su corazón resonar como un tambor de guerra. Habían luchado y vencido al guardián oscuro, pero la sombra de lo que podría venir aún se cernía sobre ellos. El resplandor del dragón, suspendido en el cielo, era un símbolo de esperanza, pero también de un peligro latente. Don Gregorio se acercó a Lucía con su andar pausado. «Las batallas nos enseñan lecciones profundas», dijo con voz sage. «No solo debemos estar listos para luchar, sino para entender el verdadero poder que llevamos dentro». Lucía lo miró, su corazón palpitaba al recordar la lucha y el valor de sus amigos. La unión del pueblo había sido su mayor fuerza, y debía asegurarse de que nunca la olvidaran. «Debemos organizarnos», dijo Lucía de manera decidida, mirando a su alrededor. Todos los animales la escuchaban con atención. «El guardián volverá, y no estaremos solos la próxima vez. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar». Con el corazón lleno de determinación, Lucía propuso crear un consejo de animales. Un lugar donde cada voz, sin importar cuán pequeña, fuera escuchada. La comunidad asintió enérgicamente, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Las semanas pasaron y el pueblo se transformó en un refugio de camaradería y preparación. Los animales se reunieron en el parque central, compartiendo estrategias y fortaleciendo la vigilancia. Las ranas croaban sobre los peligros del bosque, los pájaros se turnaban para vigilar los cielos, y los perros cuidaban las fronteras. Lucía, con sus 3 cachorros siempre a su lado, sentía una paz en su interior. Había tomado la adversidad y la había convertido en unión. Sin embargo, una noche, mientras la luna brillaba intensamente, un grito desgarrador rompió la tranquilidad de la noche. Algo acechaba entre los árboles. Con el corazón en un puño, Lucía tomó la delantera, su instinto maternal como guía. El pueblo se despertó rápidamente. «Aguarden», gritó Lucía, su voz firme cortando la tensión. «No estamos solos, enfrentaremos esto juntos». El dragón, que había permanecido en el cielo como testigo, descendió elegantemente. «He sentido el poder de su unidad», dijo con una voz profunda como el trueno. «Estoy aquí para ayudarles a enfrentar lo que viene. Ustedes no son solo un grupo de animales, son un verdadero pueblo, y juntos son más que la suma de sus partes». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero esta vez, no era miedo. Era una promesa de que su hogar estaba en buenas manos. «Hoy, no solo luchamos por nosotros, sino por el legado de este pueblo. Haremos todo lo posible para protegerlo». Desde la espesura del bosque, una criatura emergió, pero esta vez no había maldad en sus ojos. Era un zorro anciano, su pelaje blanco como la nieve. «He venido a advertirles», dijo con voz grave, «el guardián tiene aliados. Las sombras que enfrentaron se reproducen en los corazones de quienes conocen el miedo. Deben prepararse, porque ellos vendrán». El pueblo escuchó con atención. Lucía se giró hacia la multitud, su espíritu indomable encendiendo una chispa en sus corazones.
No dejaremos que el miedo nos consuma, exclamó. Hemos enfrentado a la oscuridad antes. Esto es solo una prueba más de nuestra fortaleza. Un clamor de afirmaciones llenó el aire, un canto de valentía que resonó en cada rincón. La batalla final no sería solo contra fuerzas externas, sino una lucha constante contra el miedo que acecha en las sombras. Lucía dio un paso hacia adelante, sintiendo el apoyo de todos sus amigos. Y allí, con el dragón volando en el cielo y el anciano zorro a su lado, entendió que en la unión había una verdadera transformación. Mientras la luna brillaba sobre ellos, Lucía levantó la cabeza, lista para enfrentar lo desconocido, con la certeza de que juntos, podrían cualquier cosa. Esta era su historia, su lucha, y el inicio de muchas más aventuras por venir. ¿Y tú? ¿Te atreverás a unirte a esta historia de unión y valentía? Necesitas suscribirte ahora para seguir nuestras próximas hazañas, no querrás perderte lo que vendrá. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comparte tus pensamientos en los comentarios, tus reacciones son importantes para nosotros. Además, comparte instantáneamente esta historia con al menos 5 amigos que necesiten un poco de inspiración en su vida. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.